Gálatas, por favor. Vamos, carta de Pablo a los Gálatas. Mucha gente, cuando hablo de mucha gente, estoy hablando del pueblo de Dios, no ha entendido la forma en que Dios opera y la forma en que Dios ha diseñado desde un inicio todas las cosas. Yo quiero que tú aprendas el día de hoy a depender 100% de Dios. Mucha gente se ha relacionado con Dios de una forma religiosa por lo que fueron enseñados religiosamente. Y esa forma de enseñanza la has transmitido a tus hijos. Le has enseñado a tus hijos a ganarse las cosas. Y a lo mejor puede tener cierto criterio correcto, ¿sí? Es que si no se las ganan, las van a robar. No es cierto. En realidad nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a aprender a depender de Dios y a recibir de Dios. Todas las cosas, como Dios se mueve, es a través de su gracia y de su favor. Y mucha gente no ha entendido eso y han estado operando en un sistema de méritos, en un sistema de obras, de quererse ganar las cosas. La Escritura dice en capítulo 2, versículo 21, no desecho, fíjate lo que dice, no desecho la gracia de Dios. Fíjate lo que está diciendo, yo no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley, si por mi fuerza o por lo que dice la ley, fuese la justicia, entonces ¿qué dice? Por demás, ¿qué dice? Murió Cristo. No desecho la gracia de Dios. Yo no hago a un lado la gracia de Dios, sino lo que Dios viene a hacer a través de mí. Ahora bien, el sistema de Dios está muy claro. Vayan a Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice la Escritura, Efesios 2:8, por gracia. Ojo, subraya esa palabra gracia. En griego es charis o carisma. De ahí viene el término carismático. Pero la gracia no es más que la expresión visible del amor. También se traduce como favor. Gracia es favor. Favor inmerecido. Algo que no lo merecías. Algo que no te ganaste. Es favor, es amor en expreso. El problema es que el hombre ha buscado ganarse, obtener las cosas por sus propios méritos. A lo mejor estás buscando comprar un carro que te alcance a ti comprarlo. A lo mejor tienes un carro que no deseas, porque tú quisieras un Audi o etcétera, pero tienes ni quiero decir eso, porque el otro día di una marca y una hermana empezó, ¿por qué llora? Es que yo tengo esa marca. No. A lo mejor compraste el carro que te alcanzó. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a ganarte tú por tus propios méritos las cosas. Y la palabra de Dios dice que es por el favor de Dios que tú recibes las cosas. Por gracia sois ¿qué? Y el mecanismo es fe, creer en el favor. Eso es, yo creo en el favor de Dios. Creo en la capacidad de Dios para resolverme mi problema, no lo que yo puedo hacer. ¿Cuántas veces yo quiero resolver un problema con mis hijos y lo quiero hacer de forma, es que tú haces esto y esto y esto? Lo único que tienes es dolor. Estás usando un sistema inadecuado. Y de eso quiero hablar el día de hoy. El sistema de Dios es a través de su favor, gracia. El sistema contrario de Dios es a través de tu esfuerzo, obras, la ley. De esta congregación vamos a quitar la ley de Moisés, porque ya no tiene vigencia. En Cristo Jesús yo estoy muerto para la ley. Gálatas capítulo 2, verso 19. Fíjate lo que dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley,
¿A fin de vivir qué? Para Dios. Tú no puedes vivir para Dios si estás basado en la ley. Tú no puedes disfrutar la clase de vida de Dios si estás operando con base en tus fuerzas o en la ley mosaica. Y yo quiero explicar un poquito acerca de la ley de Moisés porque estamos acostumbrados a establecer nuestro código de acción a través de los 10 mandamientos, seas judío o no. Porque la ley no fue dada para el mexicano, fue dada para el judío. Pero el diablo ha introducido un concepto que ya tuvo su final en las sociedades como código de acción. Y te lo quieres ganar por ti mismo. ¿Cuánta gente, Señor, yo me he portado muy bien, yo me merezco esto? Cuando tú tratas de alcanzar algo por tus propios méritos, en realidad no es Dios el que está haciendo. Y mucha gente no ha salido de sus finanzas, de sus problemas financieros, sus problemas emocionales, a su problema de salud, tratando de alcanzar cosas por sus propias fuerzas. Y no dejando que Dios sea el que las lleves a cabo. Y vamos a ver desde un principio cómo la ley. Quiero explicar. Cuando hablo de ley, aunque se establece en la ley de Moisés, cuando hable de esta ley, voy a hablar de una ley que se llama la ley del pecado y de la muerte. Vamos primero, por favor, a Romanos capítulo 8, versículo 2. Dice versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, aquí están las dos leyes magnas de la creación. Solamente hay estas dos. ¿Sí? Apaguen todos sus teléfonos. Hey, apágalo, ni se te ocurra. Eso es ley. Dice la palabra de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida, ¿qué dice? Me ha librado, ¿de cuál ley? De la ley del pecado y de la muerte. Dios desde el Edén le enseñó a Adán estas dos leyes. Ya había pecado, ya había muerte. Aunque antes solamente el pecado y la muerte estaban operando en Satanás. Vamos por favor al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15. Y voy a leer un poquito más arriba, 2.8. Génesis 2.8, ¿ya lo tienes? Y Yahweh Dios, ¿qué dice? Plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Siguiente, por favor. Y Yahweh hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto. ¿Y el árbol de qué? Dos leyes, dos árboles. Puso el árbol de vida y puso el árbol de la ciencia del bien y del mal. Los dos son maestros, los dos dan, pero uno produce vida y el otro produce ¿qué? Muerte. Dios desde un inicio decía, come de todos, come del árbol de vida. El otro árbol no comas, no quiero que tú mueras. Ese árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué representa? El esfuerzo propio, lo que tú puedes alcanzar. La Biblia describe que toda falta de fe es que cuando tú lo quieres hacer por ti mismo, estás transgrediendo la ley del Espíritu de vida. ¿Lo estás recibiendo? Cuando quieres salir de tus problemas, ay Señor, Señor mío, dame fuerzas para poder combatir. No, espérame, Señor, la victoria es tuya y me la has entregado. Amén. La gracia operando. El árbol de la ciencia del bien y del mal, en realidad, fíjate lo que dice en el capítulo 2, verso 15, ahí mismo en Génesis. Génesis 2:15. Quiero hablar contigo. Dios me dio una palabra para ti al rato. Sí. Tomó pues Yahweh Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para que qué? Lo labrara y qué más. Labra
y guarda. Hazlo producir. La próxima vez que me toque predicar voy a hablar acerca de eso. Principio de dueño. Cuando tú eres dueño, empiezas a hacer cosas en tu propiedad. Cuando no tienes un concepto de dueño, los que rentan ni le hacen mucho a sus casas, ¿sí o no? Porque no es tuya. Y por eso mucha gente no está disfrutando de las cosas que Dios, porque no tienen una conciencia de que son ¿qué? Dueño. Yo soy dueño. Soy dueño. Ahora, pero ese es para la próxima vez, no ahorita. No ahorita. Ahora, dice, y mandó Yahweh a Dios al hombre diciendo, ¿de qué? Todo árbol puedes comer. Siguiente, mas del árbol ¿qué? No comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente, ¿qué dice? Morirás. Vas a morir. Yo quiero que comas del árbol de la vida. El árbol de la vida produce fruto de vida. El árbol de la ciencia del bien y del mal produce fruto para muerte. Los que siembran para el espíritu, ¿qué dice? Segarán vida eterna. Pero los que siembran de su esfuerzo humano, de la carne, segarán corrupción. Ahí están las dos leyes. Lo que le está diciendo Dios, quiero que aprendas a depender de mí. Come de todo lo que... El hombre no tuvo que ganarse nada, no tuvo que pagar por el boleto del Edén. Ya todo fue dado. Le digo, disfruta, yo ya te hice todo. Te enseñé a plantar. Quiero que disfrutes de mi favor, de mi amor. Es tan sencillo el sistema del reino. Ahora, el árbol de la ciencia del bien y del mal, lo que te enseña es a morir. Esa ley, Dios tuvo que escribirla en tiempos de Moisés, en tablas. Mira, se emocionó nada más porque hablé de él. Sí, en tablas de piedra. Allí escribió la ley de Moisés. La ley de Moisés es una ley fría donde no tiene relación Dios contigo. Todo se basa en tu propio esfuerzo. Pero es la misma ley del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque enseña ¿qué? A morir. Vamos a Romanos para que vean esto. Romanos 3:20, ¿ya lo tienes? Ya que por las obras de la ley, ¿cuántos? Ningún ser humano está ¿qué? Será declarado justo delante de Dios, porque por las obras de la ley es el conocimiento del ¿qué? En realidad la ley es esto, tú lo haces por ti mismo. Esa es la ley del pecado y la muerte. La ley del pecado y la muerte yo lo voy a hacer por mí mismo. Esa ley es una ley de miedo, temor. Como depende de lo que tú puedes hacer. ¿Cuántas veces dices, es que a lo mejor tengo miedo, a lo mejor no me puedo salvar yo? Por eso la gente opera y pone hasta en sus casas alarmas, perros, para cuidar, porque tienen ¿qué? Miedo y buscan en sus habilidades cómo alcanzar niveles de seguridad. Cuando la gracia dice que todo tu descansar será apacible. Que no tendrás miedo porque Dios ha puesto salvación como muro y ante muro. La ley de la ciencia, el árbol de la ciencia del bien y del mal describe tu propio esfuerzo. Por eso es hacer a un lado a Dios, lo que Dios puede hacer, y entro en lo que yo puedo hacer. Por eso la sentencia en el capítulo 3 dice, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y comiste del árbol. Génesis 3:17, vayan para allá por favor. Si por medio de la ley conozco el pecado y el pecado que me presenta. A ver, antes de que vayan allá, vamos. Más citas. Romanos 5:12. 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado que entró, la muerte, el hombre decidió hacerlo por sí mismo, en sus propios méritos. ¿Sí? Y ahorita te voy a decir dónde está el engaño. La ley
de tu esfuerzo, te exige estándares o niveles, te demanda hacer cosas. ¿Cuánta gente siente que tiene que hacer algo para recibir cariño? Hay jóvenes que se están ganando el cariño de sus papás. Cuando tú le hablas a, mira hijo, mira nomás, mira hija, qué gorda estás, etcétera. Entonces, ellos entran en un nivel donde se sintieron despreciados por su apariencia y empiezan a tener obsesiones para cambiar su estado, para ganarse el favor de aquel que lo despreció. ¿Ya estás entendiendo la ley? ¿Cuántos esposos o esposas están queriendo ganar el favor de la esposa? Pregúntale a Esther, que aprendió a hacerlo a través de la gracia. Las cosas del cielo se obtienen a través de la fe porque ya fueron dadas por gracia. Es la ley de la gracia. Ahora bien, el pecado entró en el mundo por conocimiento, por negar el favor de Dios y meterte en tu propio esfuerzo. Dios le dijo a Adán, ahí está, come todo, ese árbol no lo comas, ese árbol me pertenece. Pero yo no quiero que comas de ese árbol, porque ese árbol significa que me haces a un lado a mí y quieres hacerlo por ti mismo. Por eso la consecuencia de que el hombre comiera de ese fruto viene en Génesis capítulo 3, versículo 17. Dice así, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé que no comieras, maldita es la tierra que. Y empieza a decir, con dolor comerás, trabajarás, vas a buscarlo tú por tus propios méritos. Al final solamente te va a producir preocupaciones, espinos y ¿qué más? Y cardos. Hay gente que pone en su relación con Dios la ley y no se siente merecedora y todo el tiempo está afanado, ¿qué va a pasar con mis hijos? Y etcétera, y tratan de ganarse las cosas en su esfuerzo, en la ley del que grita más fuerte, yo aquí mando y tú te tienes que sujetar, etcétera, etcétera, y tienes que respetar a Dios y estableces ley en tu relación con tus hijos. Y la Biblia dice que la ley produce ira. Hay hijos resentidos, hijos dolidos por un estándar de ley. ¿Lo está recibiendo? Sí. Ese árbol de la ciencia del bien y del mal te conecta con la muerte. Pues Dios se lo tuvo que explicar al pueblo de Israel a través de la ley de Moisés. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra prometida, lo sacó por la promesa que Dios le había dado a Abraham. Abraham es el hombre que Dios eligió para generar una descendencia bendita. Vayan allá a Génesis capítulo 12, versículo 1, por favor. Imagínate un edificio de 100 pisos y tienes que llegar a la meta. Hay dos opciones, una por las escaleras y otra por el elevador. Las escaleras es tu propio ¿qué? Es la ley. Ya a lo mejor empiezas así, bien chido. Yo puedo. 10 pisos, como ya 20. 30 estás echando el bofe. 40 estás clamando, ayúdame, Señor. No alcanzas. En cambio puedes tomar el elevador y el elevador te lleva. Son las dos leyes. O lo haces con tus méritos o lo haces a través del favor de Dios.